esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos a un programa más. Te recuerdo, te comento que estamos en el programa en vivo 153 para analizar juntos y seguir estudiando el precio de Bitcoin y las criptomonedas. ¿Qué hacemos en este canal? Como tú ya conoces, nosotros aquí simplemente estamos estudiando la estrategia del hombre malo. Nosotros somos estudiantes de esta estrategia de trading latino que me ha gustado a mí mucho y por eso llevo un tiempo aprendiéndola. Me he dedicado un tiempo a aprenderla y también por eso estoy saliendo al aire para explicarte un poquito más de las partes básicas, lo que Jaime no te puede explicar por cuestiones de tiempo, por cualquier cosa. En una lista de reproducción que tengo vas a encontrar todos estos conceptos que yo me imagino que tú los estás buscando en alguna parte si es que aún no conocías el canal, pero está ahí. Entonces simplemente comentarte que yo no soy trader profesional y lo que aquí se comparte es a manera de estudio simplemente, y que si ganas o pierdes tus trades va a ser 100% tu responsabilidad. Aquí no damos señales de inversión ni mucho menos, simplemente estamos dedicados a aprender esta estrategia. Así es que eso te comento en primer lugar antes de irme al chat para saludar a la gente que me acompaña en este viernes. Fíjate que se acabó la semana y ni cuenta me había dado. Ya estamos en viernes y espero que te encuentres muy bien desde donde me sintonices. Nos lleva la pelona, dice. Parece que ya le veo 2 días por acá seguidos a Nos Lleva la Pelona. Un gusto que nos acompañes, mi estimado amigo. Ahora sí, a un Google, dice. Yo no sé qué significa eso, mi estimado amigo. Contamos con Pocho y María, como siempre, desde Uruguay. Dice que están viendo cómo liquidan Shong y Long. Y Long. Perfecto, sí, porque tú sabes que antes de un movimiento fuerte, cuando el mercado se estabiliza o Bitcoin no se mueve demasiado, hay movimientos un poco bruscos, digamos, para arriba y para abajo, para liquidar justamente a la gente que se está sobreapalancando. Dice acá Igor, dice, ya nos metieron miedo, le metieron miedo a Igor. Juegos Android está desde Ecuador, muchas gracias. Ya me dejó su like, fíjate, acá colaborando con el canal. Nick Bismarck está en El Salvador y acá está a 125x, ni a 100, está a 125. Por todas, dice. Jorge Jaramillo, perfecto. Maestro Charlie, Pepe le está lastimando, dice. Debes de estar apalancado o te metiste con el 100% en los 69,000, me imagino. Algo estás haciendo mal, mi estimado Jorge, y esperamos ver si es que corregimos esas cosas. Jonathan David está desde Colombia. Magno Quintero. Por aquí Magno tiene dice que va a 61 a liquidar a los 59k. Y luego nos vamos a 75 y a finales de mes cae a los 50 el año que viene, dice. Bueno, ahí ya me hizo todas las ondas de Elliot en ese mensaje, pero perfecto. Eduardo Torres está cantando. Parece que él es el que canta siempre antes de empezar. Alex Rivas en El Salvador, por acá estamos.
Me voy al final porque si no, no alcanzo a saludarlos a todos. Y disculpas a los que no puedo leerles. David también dice por acá, Marco Valera, Pablo Venegas, Tomás Simple, Felipe Morgano. Por acá ya me están pidiendo criptos. Yo creo que primero, como saben ustedes, vamos a ver el precio de Bitcoin. Está en Perú, Marco Valencia, fíjate. Leslie Sol. Por acá, Nainchela, Adonai Hernández. Estamos ya completa la pandilla. Para empezar, como siempre hay que darles unos minutitos para que se vayan incorporando. La gente que siempre ya le cogió costumbre a estos programas de analizar el mercado en vivo conmigo. Y yo les agradezco bastante porque el canal está creciendo y estoy muy contento por eso. Entonces vamos a empezar con el precio de Bitcoin en el gráfico diario. Te digo, a mí el patrón del gráfico diario no me gusta. No me gusta cómo está en este momento porque si bien es cierto, para que nosotros tengamos el movimiento en tendencia, el movimiento principal, yo necesito una pendiente positiva de la DX. Y tal como estás viendo en este momento, yo tengo una pendiente negativa de la DX con direccionalidad alcista, lo cual no es un patrón muy habitual en la estrategia. Siempre que nosotros tenemos los retrocesos, que sería acá la parte del rango caída que estábamos aquí, el siguiente movimiento en teoría debería ser con fuerza y direccionalidad. Y si bien simplemente fue hasta este punto a romper el máximo anterior, como ya estamos estudiando eso, que rompe, te joden y el siguiente movimiento sería para arriba. Pero en este te joden, aquí me cambió el ADX y no me gusta. Pero no estoy aquí para que me guste el mercado, ni mucho menos. Voy a seguir conservando igual la probabilidad del movimiento principal. ¿Qué pasaría aquí? Si es que nos diera para mañana, según como cierre la vela del día, nos diera la debilidad del monitor con una pendiente negativa, vamos a ver aquí que yo lo que voy a esperar ver es un rango. O sea, ya no puedo ver el patrón de continuación de tendencia. Nos tocaría esperar un poco más, como te decía ayer, para la próxima entrada en el gráfico diario. Ahora, ¿esto significa que en el de 4 horas no pueda operarlo? No, no significa eso. Incluso no sé cómo va a cerrar la vela de hoy, pero nosotros en el de 4 horas, nosotros vemos el gatillo para incorporarnos al mercado y eventualmente, tú sabes que Bitcoin hace lo que sea, y eventualmente buscar un movimiento de estos. Fíjate, vamos a ver acá. Un movimiento de estos, dentro de un movimiento de estos necesitamos. Cuando está queriendo retroceder el precio, vuelve y retoma la direccionalidad y la fuerza. Entonces, para nosotros incorporarnos en este movimiento, si es que quieres incorporarte en el gráfico diario, yo creo que no vas a poder. Entonces, por eso es que nosotros en el de 4 horas, nosotros entramos aquí en el de 4 horas, y en el de 4 horas vamos a hacer la entrada, porque si el precio hace lo que yo te acabo de decir y nos hace aquí un rango caída posterior, este escenario no está, pero si es que hiciera así, mañana vamos a ver si es que se confirma el rango caída en el diario. Por el momento no, pero si hiciera esto, nosotros vamos a entrar en el de 4 horas. Sí, nosotros, te voy a dejar dibujado ahí. Te voy a dejar dibujado. Nosotros entramos en el de 4 horas y en primera instancia vamos a suponer que este es el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros detectamos la zona de entrada, que la vimos ayer estaba dibujada, la misma zona que está dibujada hoy en la miniatura es la misma, simplemente que bajó un poquito. Supongo que también para liquidar a la gente que está entrando ya en long, porque esa información tienen los exchanges, saben dónde está la gente, los sobreapalancados sobre todo, porque aquí ya, si alguien entró por los 64.500 más o menos apalancado a 30x, yo creo que ya no está vivo, creo. Tal vez a 10, a 15 todavía está vivo. Entonces, en este movimiento que vamos a ver, vamos nosotros a ponerle el stop al precio de entrada. Es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Entonces, el primer movimiento que vamos a ver va a ser hasta esta zona. Y luego protegemos, y si el precio hace este movimiento, nosotros salimos a precio de entrada y volvemos a comprar más abajo. Entonces, para eso es esta operativa. Ahora, ¿cuál es lo que queremos todos? Que
nosotros compramos aquí, el precio hace el primer movimiento, protejo, pero a partir de aquí nos vamos to the moon. Sí, entonces la operativa la misma de siempre, simplemente ahora lo que estamos viendo, fíjate aquí ya liquidaron también a la gente que también se puso en short, porque la gente juega a la velita, o sea, de aquí empieza a bajar y se ponen en short. Entonces aquí ya liquidaron algunos shorts. Es que a la gente le gusta ir a 100, a 50x. Entonces eso da para que estos movimientos sean la carne del exchange, que también, como ya sabemos, tienen que pagar sueldos, tienen que sacar sus ganancias. Entonces eso es lo que nosotros hemos visto en el de 4 horas. Y justamente en este momento, fíjate, no está confirmado, no está confirmada todavía. Hagámosle más pequeño para verle el ADX. Ahí fíjate. Permíteme acá. Ahí para que tú lo puedas ver. Está aquí la direccionalidad alcista que se está poniendo en este momento con el cierre de la vela de hace 11 minutos. Y esta subida ya se confirmó. Fíjate, está la direccionalidad alcista con pendiente negativa. ¿Y por qué es pendiente negativa? Me van a decir, ¿no es cierto? ¿Por qué es pendiente negativa? Porque nosotros en la configuración, digamos en la primera, tenemos aquí la tendencia principal. El retroceso con direccionalidad y pendiente negativa. Y el retorno de la tendencia con direccionalidad y pendiente positiva. Sí, pero al precio hay que irle dando seguimiento al precio. Por eso hay un video también que tengo ahí en la lista de reproducción que se llama la estructura del precio. Y yo quiero que vayan a verlo. Porque cuando el precio pierde las medias, el siguiente movimiento es en rebote. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, el patrón de rebote. También hay un video que te explica el patrón de rebote. Si tú no sabes cuál es, direccionalidad alcista con pendiente negativa de la DX. Entonces el primer movimiento es este rebote y luego lo que esperamos todos ver es que este ADX se gire a la alza. Sí, y cuando te confirme eso va a estar el precio más arriba. Es lo mismo que hemos venido diciendo desde hace ya algunos programas. Entonces la zona de compra para mí es esta y como dice la canción, baja más, compramos más. Si es que el precio baja un poco más, y yo ya te lo había dicho, si es que baja a la zona de acá, podemos comprar un poco más. Ahora, la división del capital es lo importante, porque si tú te vas y entras con el 100% de tu cuenta acá, el precio baja y ya no tienes cómo comprar. Y si baja más, no tienes cómo comprar. Entonces, ese es el problema cuando empezamos, porque también me ha pasado, pero por eso mismo, la gestión del capital es importante. Aquí una parte, y si baja, puedes agregarle a la posición. Ese es simplemente mi análisis. Seguimos ahí y el movimiento es para arriba, no pasa absolutamente nada con esas 3 velas que se hicieron. Si es que tú tienes alguna pregunta sobre el análisis, vamos ahí al chat a ver qué me puedes contar. Dice Martín Díaz, fuerza Bitcoin, dice, está haciéndole barra a Bitcoin para que suba, me imagino. Dice Hermes, vamos todavía. Charlie Chan dice, perfecto, como el petróleo nos vamos a menos 40, menos, o sea, de 0 para abajo, dice el amigo. Preámbulo. Por acá dice Saitama, dice, esa creo que es una criptomoneda que parece que subió. Saitama, lo leí en el grupo de Telegram, pero no la conozco. Vamos a ver si es que hay en el semanal. ¿Cómo ves a Bitcoin? Dice Juan Ramón Díaz. En el semanal yo había dicho que tiene direccionalidad y fuerza. El semanal de Bitcoin. Hay que tomar varios elementos en cuenta. Voy a quitarte esto. En el semanal tiene direccionalidad y fuerza. Ahora, tú sabes que los cierres de las velas son los importantes, porque acá nos dio un mechazo, acá ya tenemos un mechazo, y acá esta no sabemos dónde va a cerrar. Si cerrara ahí donde está, y ya nos dejaría con doble parámetro para poder tenerle más en cuenta. Y si es que alguien está haciendo trade en el semanal, pues aquí sería venta y a peinar la gata. Si es que cerraría ahí.
pero no estamos ahí. Esto cierra el domingo y por eso nosotros le damos seguimiento. Vamos a ir dándole seguimiento. Para mí todavía es alcista, fuerza y dirección. Inclusive me atrevería a decir que si está todo tal como está en este momento, se invalidaría se podría incluso invalidar la divergencia que estamos esperando. ¿Se puede invalidar? Sí. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando se invalide va a seguir subiendo y el rango va a ser más adelante, rango caída. Sí, entonces, bueno, hay que estar atento. En el semanal tú sabes que el trade es para 3 o 6 meses. Nosotros estamos haciéndole trade intradía, entonces lo que nos interesa principalmente es la tendencia en el diario y los puntos, los gatillos de compra en el de 4 horas. Entonces simplemente para lo que me había pedido el amigo. Por acá dice, bueno, creo que quieren criptos. Nos vamos a cero y es que la velita y entonces dice por acá. Bueno, quieren criptos creo. Pero antes de nada voy a revisar unas criptos que me habían dejado en el video de ayer. Me dejaron unas criptos, fíjate. Entonces voy a revisarles. Me pedían link en el semanal. Link en el semanal. Y link en el semanal es para arriba. Todavía le queda desarrollo. Yo creo que todavía le queda un poco de desarrollo. Y es mi punto de vista. Para arriba link en el semanal que me había pedido. Y en el diario también me pedía. En el diario es alcista, pero yo ahí no compro. No tengo zona de compra en link. De aquí sube a 50 y lo que quieras está bien, pero yo no compro ahí. Yo necesito un retroceso para poder subirme y comprar cualquier cripto. Ahí yo no compro. Y también me habían pedido, el amigo Jaime Lara me pidió Hearts en el diario. Y es alcista la cripto, pero aquí, fíjate, eso está bien feo, ese patrón de precios. Y no es de ahora, es desde hace rato que hacen lo mismo. No le dejan subir. Entonces aquí, con una orden OCO, meterse ahí con una orden OCO. Sí, yo creo que sí saben ustedes cuál es la orden OCO. Es una orden en Binance que tú le pones el stop loss y el take profit al mismo tiempo. Ya cuando tienes dentro la orden. Cuando ya está comprado hard, por ejemplo. Le pones para vender al 15% y perder el 10%. Y ahí te vas en ese trade. Porque alcista sí le veo. Pero no me gusta esos mechazos. Eso es feo. Habla mal de esa cripto. Vamos viendo. Celo me pidió en el gráfico diario también. Ya, fíjate que Celo perdió el área importante, le pasó igual a Aave, por ejemplo, que estaba alcista, pero al perder la zona importante, aquí lo único que nosotros vamos a especular es un rebote. La estrategia dice esto, es un rebote para seguir cayendo. Y no podemos despegarnos de la estrategia, entonces aquí lo interesante es que ya está perdiendo fuerza este retroceso, por lo cual podría bajar algo tal vez. Pero yo no le veo que se desparrame de ahí el precio. Únicamente si Bitcoin corrigiera como conocemos, tal vez sí, va a caer de golpe. Pero en un movimiento normal del mercado, yo pensaría que ahí tenemos que buscar el rebote en el de 4 horas para comprar. Únicamente como rebote. Y tú sabes que eso se confirma cuando es la direccionalidad alcista y la pendiente negativa. Y si estás en la zona, yo creo que sí, es donde hay que arriesgar. Es donde hay que arriesgar. Casi que te queda un 10 y 10, un 1 a 1. Porque el primer movimiento es el rebote. Sube, proteges, lo mismo que te dije de Bitcoin. Eso para Celo, el amigo Jaime me pidió esas dos criptomonedas. También me pedían RLC. En el gráfico de 4 horas se te está abriendo las puertas para la zona de compra. Pero lo que aquí no me gusta es el diario. Déjame ver. Bueno, el diario todavía no tiene debilidad, fíjate. Todavía es alcista. Y bajo ese punto de vista, podrías hacerle el trade ahí para arriba. Y yo creo que sí. Pero no hay ninguna confirmación, ese es el problema. Cuando yo tengo pendiente negativa y direccionalidad bajista, aquí se puede formar un vallecito rojo
que te puede dar un mejor precio de compra. Ahora, ¿qué pasa? Hay que darle seguimiento porque como vimos la anterior entrada en Bitcoin, creo que vimos ayer, yo te decía que hay que esperarle un poco. Entonces aquí ya se detuvo una, se detuvo dos, me faltaría una pin bar y tal vez otra velita más para que haga la zona. Si es que hace la zona, posteriormente voy a ver el movimiento alcista del Loopring. Eso es lo que te puedo decir. En este momento no tenemos confirmación. Puede bajar un poquito más y crecer un poco más de este valle rojo, pero prácticamente estaría llegando a la zona para el movimiento alcista. Hay que estar atento en las próximas velitas ahí a LRC. Ok, el diario es direccionalidad y fuerza, lo único que podemos ver alcista, pero no se compra en el diario LRC ahí donde está. Está muy arriba ya. Perfecto, vámonos por acá con el chat. Luis López dice BAT. En diario quiere ver. BAT en diario. Ok. Por acá dice... El doctor Gabs dice que el hombre malo no quiere ver BNB. Sí quiero ver. Vamos a ver BNB. En 4 horas, dice. Bueno, en diario y 4 horas. Vamos a ver cómo está. Cake en semanal, porfa. Y mensual. Cake no creo que tiene historia en el mensual. Creo, no sé. Vamos a ver Cake. Vamos a ver el semanal. El mensual es para 3 años y eso es alcista. Pienso yo. Ya es por proyecto ahí. Debes conocer el proyecto y apostarle al proyecto. Ya el precio en el tiempo te dará la razón. Vamos por acá, dice INJ. INJ quiere por acá el amigo. Por acá quieren Atom. Ah, Saitama me pedían, cierto. Desde Uruguay, Saitama. No sé, pero me suena raro ese nombre. Tal vez es un meme, no sé qué es eso. Vamos a ver AXS. También. Y tienen por acá XLM. Vamos a ver estas. Mientras reviso estas, yo no te puedo leer en el chat, pero luego les voy leyendo. Vamos a... Por acá dice BAT. BAT parece que estaba subiendo. De las poquitas que subieron. BAT es así como está. Vamos a ver el diario cómo está. Vamos a quitar el análisis anterior, que por ahí estaba un análisis en 4 horas. Esta es la panza de rata que vimos, porque tiene debilidad en el monitor, pero tiene fuerza en el ADX. Entonces, este movimiento era el que yo había visto. Este movimiento de aquí, fíjate. Porque estaba marcado, bueno, ya le borré. Pero este movimiento es el que yo había visto. Decíamos que en teoría hasta el máximo anterior, hasta la zona, y no subió tanto. Aquí todavía tiene el patrón de rebote. Pero se va desarrollando peligrosamente. Si estás dentro, yo creo que proteger. Si proteges te va a sacar. Complicado el trade ahí. Todavía está en zona de compra incluso. Pero le falta este pedazo. Que si no sube toca cancelar. Entonces ya está desarrollado el patrón. Debería haberse mantenido por la parte alta, creo yo. Y el diario era... Bueno, en el diario no hay compra, obviamente. En ese punto no se compra. Yo le veo muy arriesgado hacer el trade ahí. Ahora, fíjate el stop loss de cuánto te quedaría. Si es que quieres... Está enorme ese stop loss. En el de 4 horas es de un 18%. Entonces... No me arriesgaría a hacer yo el trade en Basic Attention Token. No me gusta el patrón y ya se desarrolló mucho ya este monitor. Entonces le dejo así nomás. Sin opción, BAT. Vamos, BNB. Y aquí lo que queremos ver es una cripto que esté de pechito ahí para entrarle. Yo creo que BNB sí está de pechito, por ejemplo. Aquí sí. BNB, déjame ver el diario.
El diario no me gusta. El diario es el que no me gusta, pero un trade en 4 horas de alto riesgo, ahí es para arriba. Este trade es en BNB. Bueno, te dejo eso ahí. No me gusta el diario, pero el último movimiento en 4 horas sí se podría hacer. Recuerda que estamos ya en esa parte alta del mercado, del gráfico diario de varias criptos, que estos trades van a ser muy, muy arriesgados, la verdad. Vamos con Cake. Pero Cake decía en el semanal de Cake. Vamos a verle el semanal de Cake. ¿Cómo estamos en el semanal? Bueno, aquí no tengo indicadores, por ejemplo. Que lo único que tengo es un ADX que no tiene fuerza. Y vemos que se metió en rango. La última zona es esta. Esta es la última zona. Y te lo había dicho en el gráfico diario hace tiempo. Hace tiempo. Porque vemos que esta es la última zona donde el precio, ¿qué te digo? Está desde septiembre prácticamente, que el precio no lo han podido botar de ahí. Y al tener un ADX debajo del punto 23, yo lo único que puedo ver es que aquí va a seguir en este rango. Y hay que darle el seguimiento a este rango. ¿Qué pasaría cuando caiga de aquí? La próxima zona ya es la última, es la de abajo. Esta zona. Entonces, si Cake perdería los 17 dólares, yo creo que tocaría esperarle por los 10 dólares, 10, 11 dólares. Esperemos que no caiga, que se mantenga en ese rango. Y como ya te había comentado en otras ocasiones, adoptamos posiciones alcistas cuando esté sobre el punto de control. Ahí vamos a adoptar posiciones alcistas. Antes de eso, mantenemos la mejor opción, el rango. Y que no pierda los 17 dólares, como te había dicho. Sí, eso es lo único que puedo ver. No hay monitor, no hay nada más. Eso para el amigo de Cake. En el mensual no creo que pueda verle. No tiene. Si en el semanal no tiene nada, en el mensual, fíjate. Tampoco, aquí no se puede analizar. Bueno, yo al menos yo no puedo. Eso para Cake. Vámonos a ver INJ. Ok. INJ. Todavía es alcista INJ. Todavía es alcista. Tal vez en el de 4 horas retrocedió. Sí, retrocedió. Esto no me gusta. No me gusta. No me gusta. Voy a dejarte así. Así. Porque no tengo fuerza. Y desarrollado ya el patrón, no tengo la entrada. Entonces, así nada más INJ. Nada que ver. Vamos con Atom. Ajá, creo que le pasó lo mismo que a varias criptos. Perdimos la zona, a ver cómo estamos. Perfecto. Yo creo que está en una buena zona. Vamos a quitar esto. Yo creo que está en una buena zona. Esta zona es la última. Fíjate que varias criptos están en la última zona. De perder esa zona, casi que Bitcoin está también. Le falta un poquito. Bitcoin tiene un poquito más abajo, un poco de espacio. Pero si perderían esas zonas, estaríamos hablando de unas caídas importantes. Digamos a 23 dólares más o menos el próximo soporte o área de volumen que en el pasado funcionó bien. Entonces estás en el punto donde puedes arriesgarte, porque en las zonas bajas es donde nos arriesgamos. Aquí un stop del 15% al menos. Sí, este es en el gráfico diario. Un 15% en el diario no es muy grande. Y para arriba. Aquí sí tengo, bueno, aquí el primer movimiento sería en rebote.
la confirmación cuando se confirme para arriba el monitor y para abajo el ADX. Entonces, este movimiento en primera instancia. Sí, entonces capaz que no te dejo así hasta arriba, sino que el primer movimiento que podemos ver es así. Y ahí obviamente ya el riesgo-beneficio ya no te sirve. Entonces, bajo ese punto de vista, quitamos esto. Simplemente la proyección es de este movimiento. Ok, eso para Atom. Vamos por acá. Saitama. Ahora vamos a ver Saitama, que no tengo idea qué es eso. Ay, no está en Binance. Ah, es Saitama Inu. Entonces esta es familia de los perritos. Y me imagino que no hay nada. Esto es broma, yo creo. O sea, salió ayer, creo, esta cripto. Salió ayer. Y está sobre el punto de control, para arriba. No, eso no me hagas caso. En una vela no se puede analizar nada. O sea, y si es que le vemos el de 4 horas, tampoco. Aquí no hay nada. Me parece como broma muy bien, Saitama. Perfecto. Vamos a ver AXS. Saitama Inu. Fíjate qué gracioso. Siguen sacando perritos. Y hay varias gente que sí le gusta. Le apuesta a los perritos. Y les va bien. Y les va bien encima. Perfecto. Si te va bien especular con los perritos, dale. Perfecto. Vamos a verle a AXS. Aquí le dejamos con divergencia. Esperar que retroceda. Y todavía estamos en la mitad del retroceso. Entonces, ¿qué decimos siempre nosotros? Si está detectada la divergencia confirmada, el precio viene en retroceso, tengo direccionalidad bajista, tengo pendiente negativa del ADX, yo me espero a tener la confirmación más abajo, porque aquí el movimiento, este es en teoría el movimiento, y la zona, tú sabes que es sobre la media donde nosotros tomamos en cuenta para analizarle. Ahora, yo esperaría eso. Tengo que darle tiempo. Ahora, si es que de aquí mañana amanece en 150, en 200, eso ya es otra estrategia, eso no se puede ver. Pero yo me espero para el patrón de mi estrategia para poder hacer una compra en AXS. En este momento, imposible. Si en 4 horas te quieres meter, déjame ver en 4 horas. Si es que te quieres meter en 4 horas, probablemente esté en la zona incluso. Sí, es una zona de tomar riesgo en 4 horas porque está como... Bueno, el mechazo no le hagas caso, pero está como que una divergencia aquí, si es que no tomas en cuenta el mechazo, pero con ese gráfico diario yo no me meto en compra. Y menos en el de 4 horas, fíjate, en el de 4 horas estamos debajo de las medias móviles y es más complicado. Entonces nada que ver, vamos a darle tiempo simplemente a AXS. Vamos con XLM USDT. Stellar estaba con un movimiento muy bonito. Todavía tiene fuerza y dirección, fíjate. Yo no sé qué hicimos acá antes. ¿Cómo le dejamos? Ah, le dejamos que vamos a esperarle un poquito. Y aquí ya está, en 4 horas. Listo, XLM. Listo, XLM. Llegó a la zona, fíjate. Llegó a la zona. Y está ya desarrollado el patrón de retroceso. Me gusta XLM. Ahí como está. Para arriba XLM. Incluso no está confirmado el patrón de entrada como tú ves. Pero es la zona. Entonces yo veo patrón y zona. Y ahí, para mí ahí está en la zona para entrarle. Perfecto XLM. Voy a apuntarle aquí incluso. Ok, XLM. ¿Y por qué me gusta? Porque el de 4 horas va a ser un trade un tanto rápido porque el mercado tal como está, ya sabes, el total 2 es el que está peligroso, muy peligroso. Inclusive en el gráfico diario tiene la divergencia también, tiene esa divergencia. Bueno, tú ya sabes que lo que hemos estado viendo con el total 2 desde, bueno, todos los días prácticamente le revisamos y está en la parte alta, entonces eso hay que tener en cuenta. Ok, por acá en el chat dice GTC, dice acá, GTC.
Recuerda dejarme tu poderosísimo like, que siempre nos ayuda bastante eso. Ese es el alimento del youtuber, dicen. Vamos a ver a AR. Sobre todo es gratis. Simplemente vas y le das clic, nada más. Vamos a ver a Maná, dice por acá. Maná. Vamos a ver Litecoin. No sé si ya retrocedió Litecoin. Vamos a ver a DOT. Perfecto. Dicen por acá Flux. Vamos con BET. Vamos con Matic. Dice acá. Dice Nahuel Ciarlo. Dice: te consulto cómo se configura el TradingView para que me figure las criptos de la derecha como vos tenés. Las criptos de la derecha. Me imagino que son estas de acá. La verdad es que no he hecho nada para que aparezcan esto. Supongo que es eso. No, simplemente aquí te vas aquí a este primer icono y ahí puedes tú poner tus listas. Entonces aquí cada lista vas escogiendo y tienes en cada lista una serie de criptos. Entonces eso es todo. Y nada más no sabría cómo explicarte eso, porque no hay que hacer mucho. Acá Stanley Márquez dice que quiere ver a Solana. No sé si Solana ya está de pechito. Vamos a verle a Solana, porque le dejamos retrocediendo la última vez. Vamos a ver Rune. Creo que Rune... Sí, Rune creo que ya se está poniendo también. Vamos a verle. Doctor Das, ese hombre malo no quiere ver a Luna, dice. Bueno, con ese cuento ya me hiciste ver dos. Pero está muy bien. Te voy a ver Luna también. Charlie López, ¿qué onda, tocayo? Dice, quiere ver YFI 2. Ok, con esa vamos a terminar el segundo bloque. Hasta que yo revise, puedes dejarme tu like. Vas y le das a la manito arriba. Mientras yo reviso este grupo de criptos que quieren revisar. GTC, me decía un amigo. GTC, gráfico diario. A ver, ¿qué es lo que nosotros hemos revisado de la estrategia? Aquí nos da una entrada alcista, fíjate. Aquí nos da la entrada. El ADX no nos acompaña porque, si bien es cierto, subió un poquito, pero aquí al estar debajo del punto 23 se mete en rango. Se mete en rango. Y lo mejor que podemos ver es aquí que se mete en rango. Puede subir un poco más, bajar un poco más, subir un poco más. Y sí, porque iba a dejártelo bajista, pero te dejo en rango. Rango o caída te dejo. Entonces, ante un escenario de esos tú no compras. Porque aquí ya se desarrolló toda la parte roja, tocó el punto cero y el precio está al mismo punto de compra. Sí, entonces esto no me gusta. Debería el precio haber subido, mantenerse por la parte alta para continuar subiendo, pero no. Entonces lo mejor que podríamos ver ahí es un rango. No me gusta el patrón. Ahí. Eso para GTC. Ok, vamos a ver. AR. Perfecto. AR en el diario. Aléjate de ahí, como dice el maestro. No, tal vez en 4 horas puedes operarle un pequeño rebote, pero de aquí a acá. ¿Estás en la zona? Sí, yo creo que sí, un poquito tarde, pero hay un 1 a 1. Es 11 y 10. Tendrías que ponerle un 10 y 10. Si te compensa ahí, dale, porque tiene el patrón de entrada ya del rebote. AR. Y el diario, ¿cómo está? No, el diario no nos gusta. Ahora, si quieres ir a la segura, sin arriesgar tanto, a esperarle en el gráfico diario todo el retroceso, que sería sobre la media, y no está tan lejos tampoco, pero eso es lo que nos dice la estrategia, esperar el retroceso, ver nuestro patrón de compra, y ahí sí. Ok, eso con AR. Vamos a ver a Maná. Maná estaba subiendo bonito en la mañana, me encontré con esto. Vamos a quitar esto.
Ujú. Creo que le habíamos dejado ayer zona de compra a Maná. Ya le borré, déjame ver si es que podemos recuperar lo que estaba. Ajá, vamos a ver el de 4 horas. Habíamos dicho la zona acá que probablemente bajaba, tocó la zona y subió. Pero ahora sí, quitémosle. Primero el diario, ¿verdad? Para ver qué onda. Complicado el gráfico diario. Se está poniendo direccionalidad y fuerza ahora, pero yo no puedo comprar ahí, o sea, es imposible que yo compre en la zona alta. Y con este patrón, no. Necesito yo el patrón completo. De todo el retroceso que se dé y ahí sí. Entonces probablemente aquí haga esto. Y ahí ya con el gráfico diario vamos a ver la opción alcista. Pero luego, ahora no. Yo creo que hay que dejarle a descender. Si de aquí va a conquistar la luna, perfecto, pero no. No tengo patrón de entrada. En 4 horas tampoco. En 4 horas rompió aquí. Si es que va a seguir subiendo como tendencia, tendría que apoyar aquí y buscar el próximo movimiento alcista. Pero como estamos aquí, no hay opción de compra en este momento. Eso para Maná. Ok. Comentario de Litecoin. Ya está llegando a la zona, fíjate. Habíamos dicho que no. Pero en el diario, ¿cómo estamos? Quitémosle esto en el diario. Se está deteniendo. Y para mí ya no es una zona de compra. Es alcista. Yo por el ADX creo que sí es todavía alcista. Y puede hacer un movimiento alcista en 4 horas. Sí. Sí puede ser. Y está llegando a la zona. Pero con el gráfico diario, hacer este trade es de alto riesgo. Pero en 4 horas sí se puede hacer ese trade. Y está ya llegando a la zona sin confirmación todavía. Pero atento ahí. Litecoin. Vamos con DOT. Si alguien no tiene tiempo y quiere evitarse el dolor de cabeza, yo creo que el diario es la temporalidad ideal. Porque también me decían que no tienen tiempo de estar viendo el gráfico como los que sí tenemos tiempo de ver el gráfico. De estar en el computador revisando. Hay gente que está dedicada a su trabajo y no puede. Entonces yo creo que el gráfico diario es una buena opción. Vas a hacer tal vez un trade a la semana y tranquilamente. Habíamos dicho que DOT tenía la divergencia bajista y le estamos esperando en esta zona. Le falta un poco más de recorrido. Con ese patrón en el diario y yo no compro, pero si es que alguien quiere arriesgarse en el de 4 horas, está ahí está el de 4 horas. Vamos a quitar esto, fíjate. Ahí está el de 4 horas, está en la zona donde tienes que tomar riesgo en el de 4 horas. Toda esta zona para arriba en rebote. Aquí necesitamos que se gire este ADX. Ya que suba un poco más, aquí se te va a ir girando esto. En DOT. Y por supuesto de aquí puede irse de pasada y hiciste la mejor entrada de tu vida también. Puede ser. Nadie sabe el futuro, pero ahí puedes arriesgar. El stop loss te queda pequeñito y ese es un punto importante. Y debajo te queda de un, bueno, no tan pequeño, un 12%. No está tan pequeño, pero ya ahí te fijas con tu riesgo-beneficio, cómo está tu cuenta. Ok, eso para DOT. Vamos con Flux. Flux en KuCoin. Yo creo que ya en esta zona no se compra. No se compra y por más que todavía no tenga debilidad, ya no se compra ahí. Un retroceso y compramos todo lo que quieras. Pero ahí donde está no. No. Vamos a buscar alguna mejor opción. Bet. En el de 4 horas está de pechito. Y en el gráfico diario nos empieza a dar la debilidad. Como decía, la gente que no quiere dolores de cabeza, simplemente esperar el retroceso del gráfico diario.
Ahora puede pasar esto, que empieza así y empieza, y fíjate que a partir de aquí el precio subió. Entonces, si es que aquí empieza a hacer lo mismo, obviamente el precio va a seguir subiendo y me vas a decir que me equivoqué, pero no. Simplemente si la estrategia no te da compra, no compras. Y si la estrategia te da compra, compras. No pasa nada. Si se va tu Moon, eso no importa. No te debería importar. Y si es que te deja de importar eso, un paso más adelante en tu carrera de trader. Y yo creo que es así. Vamos con Matic. Matic, fíjate que habíamos visto que en esta zona vamos a darle el seguimiento que estábamos esperándole aquí a Matic. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia alcista y cada retroceso a la media es para comprar más. Nada más. ¿Nos falta desarrollo? Sí, sí falta desarrollo, pero con esta direccionalidad, esta pendiente negativa todavía del ADX, no tengo mucha fuerza, la verdad. No tengo fuerza para caer tanto. Entonces probablemente incluso te dé otra oportunidad de comprar aquí el que no compró. Aunque creo que todavía está en la zona. Simplemente el stop loss calcularle. Y para arriba. Matic para arriba. Perfecto. Sol. Ahora el problema de estos análisis es que si Bitcoin cae, ya tú sabes lo que pasa. O sea, no queda de pie nada. Solana, decíamos que la divergencia y esperamos el retroceso. Esperar el retroceso, nada más, no hay más que hacer. En 4 horas vas a tener dolor de cabeza. Fíjate aquí, quien tomó riesgo en la zona que sí estaba bien donde tomar riesgo, pero aquí le sacó el stop loss, fíjate. Entonces, no, ahí tienes una nueva zona de tomar riesgo, sí. Sí tienes otra zona, porque sin tomar en cuenta ese mechazo, se te formó una divergencia alcista y ya está confirmada aquí. Entonces de aquí para acá este trade puedes hacerlo, pero el riesgo es alto. Recuerda que el diario es la temporalidad principal. Entonces todavía le falta retroceso en el diario a Sol. Ok, vamos con Rune. Parece que ya retrocedió en el diario, Rune. Ajá. Y este análisis no sé si es que es de ayer. Yo creo que sí. Y acá déjame quitarle esto. Pasando el punto 23. Fíjate, la ADX ya está de pechito casi. Yo estaría ya pensando en comprar Rune. Y para arriba. Está llegando a la zona. Si quieres confirmaciones, como ya sabes, tienes que esperarte un poco. Si quieres la confirmación, pero está llegando a la zona y el movimiento es para arriba. Rune. Vamos con Luna. Aquí no. Aquí no. Tiene la divergencia de la que ya habíamos hablado. La misma que tiene DOT. Y esto es... hay que esperarle acá. Le esperamos sobre la media y nada más, simplemente dale tiempo. Eso para Luna. YFI2. YFI2. Veamos cómo está. Ajá. Ese movimiento que tuvo Bitcoin fue el que les dejó mal paradas a muchas criptos. Mientras no recupere este punto, la zona, no es que sea bajista, pero aquí tiene un área importante que siempre es complicada para el precio. Entonces te voy a dejar así en este rango, como le dejé, creo que fue la primera que vimos. En rango, no te dejo alcista cuando esté sobre el punto de control. Pero como no está ahí, te voy a dejar así. Si rompa y apoye, ya es otra cosa. Y en buena hora que hiciera eso. Pero tal como está, no hay chance. Ahí se va YFI. Ok, voy a ir al chat ya mismo. Simplemente déjame comentarte que tengo esta lista de reproducción en el canal para que tú también aprendas los conceptos básicos de la estrategia del hombre malo.
Aquí vas a aprender los indicadores, cómo ponerlos, vas a aprender las temporalidades, importantísimo. Y el video que te decía de la estructura del precio es el número 12. Vas a ver el patrón de rebote y varias cosas que te pueden servir bastante. Justamente hay un video que la gente no lo ve mucho, que es el teorema de Bayes, el video número 13. Porque es como ha comentado Jaime, que armó la estrategia. Entonces yo investigué un poquito y te cuento de qué se trata. Yo creo que te va a gustar. Puedes ir a verlo. Eso, y también tengo un link de referido de Binance para que puedas crearte tu cuenta y obtener el 20% de descuento en tus tarifas de trade para mercado spot y el 10% para futuros. Cuando te crees tu cuenta vas a colaborar indirectamente con el canal. Así es que muchísimas gracias si es que lo haces. Va a haber una sorpresa con esto de las cuentas de Binance, pero eso les comento luego. Tal vez la próxima semana. Ok, vamos por acá. Si es que hay más criptos por revisar. OGN dice. OGN. Vamos a verle OGN. Vamos con EOS. Parece que EOS es de las que quedó mal parada también. Bitcoin Cash. XRP. Acá quieren ver otro perrito, fíjate. Quieren ver a Doge. No sé si respeta estrategias Doge, pero vamos a ver. Doge. Sand. Y por acá Block dice. Block. Arley Steven dice. Nino dice. Nino. Y esa... No sé si... Espero que no haya salido ayer esa cripto. Pero ya te anoté. Está Block. Omisego. Vamos a ver. Naka dice. Naka. Creo que son de esos toques. De esos graciosos. No sé. Voy a poner Naka. Espero que no sea algún meme coin. Vamos a ver Silica también. Y esa no es meme. Vamos a ver qué nos dicen estas criptos. OGN. Sí, OGN. Se dio el movimiento alcista, fíjate en OGN. Gráfico diario. Sigue siendo alcista. Pero nosotros no podemos comprar ya en esta parte alta, no. La compra es acá. Con el patrón aquí, fíjate. ¿Dónde nos dio el patrón? Incluso nos dio un poquito antes. Pero acá no. Es alcista, todavía tiene fuerza y dirección. Y si es que quieres meterle el diente en el de 4 horas, se te va a poner de pechito en el de 4 horas. Por aquí. Atento a esta zona. Mientras completa el retroceso, nada más. Para cogerle unos centavitos más abajo simplemente. Esa OGN. Perfecto. Querían EOS. Ah, parece que OGN querían en el semanal. En el semanal. Déjame cambiarle acá el semanal. OGN en el semanal es alcista todavía. Todavía para arriba. Y creo que ayer habíamos analizado esto. Todavía le veo para arriba. Como sabes, dependemos de los cierres semanales. Y tal vez el domingo, el lunes, podamos ver ya el cierre de la vela y tener un poquito mejor criterio. Pero hasta el momento para arriba. Vamos con EOS. Ok. Estamos con EOS. Déjame ver cómo está EOS. Ah, este es el semanal. El semanal está peligroso, EOS. Prácticamente dependemos de esta semana para tomar una decisión. Si es que estás dentro todavía, yo creo que hay que mantener. Todavía dale la oportunidad ahí. El amigo dice Wilber Orellana, me ha dejado un tecito y no me pidió ninguna cripto, pero muchísimas gracias, estimado amigo. Te agradezco bastante ese detalle que has tenido con el programa. Muchas gracias por apreciar el trabajo que se hace todos los días. Estamos aquí compartiendo con ustedes
totalmente gratis, recuerda. Solo el like siempre te pido, espero que no te moleste que cada rato te insista con eso, pero eso ayuda bastante a que el video se muestre. Entonces, ellos vamos a ver en el diario, porque me imagino que quieren meterle el diente. Varias criptomonedas con el ADX debajo del punto 23 y opción alcista, rompe, apoya, todavía no es bajista, o sea, pero de ahí que se vaya a To The Moon no le veo yo. No le veo el To The Moon todavía. En 4 horas también tiene la entrada alcista. En 4 horas tiene la entrada alcista. Y en el diario no es bajista. Entonces podemos concluir que ahí es una zona de entrada. Entonces vamos a quitarle esto. Está en la zona, en la mejor zona para tomar riesgo EOS. Para arriba. Ok. EOS. Vamos con BCH. Perfecto. Si es que hay algún amigo del chat, nos está pidiendo una de las criptos que ya revisamos. Y alguien le puede contestar si es que ya revisamos. Porque están varias personas desde el inicio. Y hay gente que se va incorporando. Fíjate, Bitcoin Cash es alcista. Y está en este momento en la mejor zona de tomar riesgo. Para arriba. No está confirmado, pero para arriba. Para abajo no es. Bitcoin Cash. XRP. Recuerda las temporalidades. Te dejo para arriba en el de 4 horas. XRP. Aquí se dio este trade. Ya es historia. Vamos a quitar todo esto. Retrocede. Y te está dando el patrón igual. El patrón de compra. Pero veamos el diario. ¿Qué nos está diciendo el diario? El diario nos dice rango. O caída. Claro, aquí también dependemos del cierre de la vela de hoy. Cómo va a quedarse esta vela. Bueno, recuerda que direccionalidad al bajista y pendiente negativa debajo del punto 23. Yo te diría que el precio va a ser un rango. No tengo más. No tengo ningún patrón alcista ahí en el diario de XRP. Pero en el de 4 horas sí. En el de 4 horas veo una entrada ahí. Entonces, ¿puedes arriesgar? Sí. Sí puedes arriesgar. Pero ya a tu criterio ahí. Es la zona. Y se está poniendo aquí. Ya te está confirmando. En el de 4 horas. Perfecto. XRP. Tenemos así. Vamos con el otro perrito. Doge. Aquí somos hombres buenos. Aquí revisamos memes, fíjate. No nos molestamos cuando... Bueno, si me dan Saitama, sí. Solo me hicieron perder tiempo. Pero ya ¿qué? ¿Qué se va a hacer? Zona de tomar riesgo en Dogecoin en el gráfico diario. Ahí. Y un stop. Idealmente el stop debería estar de acá pero te queda muy grande, del 20. Y los mechazos ojalá no te saquen con un stop del 12. Pero es para arriba. Y yo creo que sí es para arriba. Dogecoin. Toda esta zona para arriba. Y ya la vimos antes, creo. Ok. Doge para arriba. Y es el gráfico diario. Ese gráfico es para mí más confiable. Doge. Vamos con Sand. Sand estaba en el pleno retroceso del gráfico diario. Pero aquí vamos a ver algo, fíjate. Está en retroceso el gráfico diario. Por eso es que te digo que los trades en 4 horas sí los puedes hacer. Porque si tú le agarras en la zona que tienes que agarrarle, vas a hacer el trade. Vas a hacer este trade. Y de hecho yo hice este trade. Este trade. Pero en el gráfico diario no tienes opción. Ahí simplemente esperar. Alto riesgo, sí, es un alto riesgo porque no siempre se da así. Pero si no arriesgas tampoco ganas. Entonces ahí decide tú. Pero aquí en este momento no hay compra. Ni en el de 4 horas ni en el diario. Entonces simplemente esperarle. Probablemente haga esto. Y luego te incorporas. Solo déjale retroceder. Eso en Sand. Block. Esta está retrocediendo. No tenemos mayor historial. En el gráfico diario no tenemos mayor historial.
Pero aquí está retrocediendo y hay que dejarle retroceder hasta que empiece a hacer rango, hasta que se detenga, hasta que ver la pin bar. Probablemente esta pin bar sea, no se sabe, hay que darle tiempo. Al no tener más información en la parte baja, simplemente voy a guiarme por esto. Y es alcista, sí, yo creo que va a retomar la tendencia. Pero no tengo mucha información. En el de 4 horas... En el de 4 horas es ahí la compra. Y me va a decir, uy, ¿por qué el hombre está dejando compra ahí? Porque aquí le puedes poner un stop loss pequeñito. Fíjate que el stop loss pequeño es del 19%, no es tan pequeño. Muy grande el stop loss. Tendrías que consultar con tu cuenta y el trade es simplemente el rebote. Entonces tienes un 1 a 1, fíjate. Si entras en compra, ahí donde está. ¿Por qué te digo que es una buena opción? Es porque aquí yo veo una divergencia alcista del precio. Ya confirmada. Sí, con divergencia, estar en la parte baja. Y es donde se arriesga, Pero el 1 a 1 no sé si te compensa. Cada quien tiene una cuenta que maneja un riesgo diferente, por eso no te puedes. Te doy mi criterio ahí para block. Ok, vamos con. Me dijeron Nino y eso. Nino USDT. Creo que. Nino BUSD. Debe ser esta. Está en Pancake. Frente a la stablecoin de Binance. Frente a BUSD. Debe ser esto. Y aquí no tengo nada que analizarte aquí. No hay nada. Yo lo que diría es que va a buscar este punto, el punto de valor. El área de volumen importante. No tengo absolutamente nada más ahí. Yo pienso que es de broma que me piden eso. Yo no creo que alguien esté haciendo trade en eso. Omisego USDT. Fíjense que ayer les dije, voy a dictarles al último, les voy a informar todas las criptos que vimos y me olvidé, me despedí y me fui. Pero ahora sí les voy a decir eso, porque hay gente están pidiendo las mismas que ya vimos. Aquí con la divergencia de Omisego, fíjate, el resultado no se compra para abajo y esperamos, simplemente esperamos la zona. Y yo podría intuir que aquí el precio se va a detener, pero simple es una intuición. Todavía aquí tengo por desarrollarse bastante. Entonces no te voy a dejar nada. Simplemente hay que esperarle. Más adelante tal vez sí sea la opción alcista. Porque la tendencia es alcista. Entonces todavía esperar en Omisego. También Naka dice. En KuCoin. Naka. No hay mucho que analizar tampoco. No tengo historia. Aquí el precio se va deteniendo, pero al no haber más información, yo puedo decir que va a seguir haciendo esto. Esa es la tendencia del movimiento, no tengo otra opción. Eso para Naka. Y vamos a ver Silica también. Vamos a ver Silica. Me está llegando a la zona. Vamos a ver. No me gusta que está el precio debajo del punto de control. Ese es el punto. Debajo del punto de control. Aquí lo que te diría es buscar el rebote simplemente. A esta zona. Este es el primer movimiento. La confirmación ya sabes cómo es. Direccionalidad alcista y la pendiente negativa de la DX. Ahora con mayor confianza. En el de 4 horas es la zona. Es que están, tú sabes que las criptos se mueven la mayoría iguales, entonces los mismos patrones que estamos viendo, aquí es la zona para poder hacer ese trade. Recuerden que si sale mal un stop loss y no habría problema, por eso es que siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en primer lugar? Vamos a ver, fíjate que ya se nos fue la hora. Vamos a ver un par de más por acá, un par más criptos. Esas son las preguntas que no se pueden responder. Acá Marta dice, ¿cuánto crees que llegará a subir Ethereum? Eso no se puede saber, mi estimada Marta.
Simplemente lo que vemos es fuerza y dirección. Y vemos cuándo no comprar y cuándo sí arriesgar. Entonces, para eso es buenísima la estrategia. Ajá. Pero para decir hasta cuánto o hasta dónde, eso es imposible. Ujú. Eso ya son datos del proyecto, mi estimado Harachi, que dice Block no subirá porque tiene un supply de 200.000 millones o algo. Y piensan liberar la mitad para 2022 y ahora solo han liberado 6%. Sí, eso ya es un estudio del proyecto que deberías hacer. Aquí estamos viendo simplemente el precio, patrones del precio con esta estrategia. Pero es válido, o sea, toda investigación para que tú pongas tu dinero tienes que investigarle un poquito más y está perfecto. Vamos a ver FTM. Ok, para despedirnos ya vamos a ver FTM y OTX. Creo que está incomprable todavía OTX. No creo que esté para compra. Vamos a ver XMR y vamos a ver IDEX. Perfecto. Ok, vamos a ver estas antes de despedirnos porque estamos más de la hora. Me imagino que ya me dejaste tu like también. Yo creo que sí, porque estamos, ya sabes, estudiando aquí, compartiendo la información. Vamos a ver Phantom, gráfico diario. Gráfico diario, y ya, Phantom está en el gráfico diario en la zona. Sí. Déjame verle por acá. Vamos a verle un poquito mejor. Es la zona de Phantom. Ya se dio el retroceso y el precio no cayó. Ya se dio toda esta zona de peligro. El precio no cae. Y el siguiente movimiento es para arriba en Phantom. Perfecto. Acá está Oscar de la Renta, fíjate. Dice que por favor el análisis de ENS. Dice, espero que puedas analizar. Claro, por supuesto, mi estimado amigo. Vamos a verte ENS. Y muchas gracias, muy amable esa colaboración con el canal. ENS. A ver, en el diario no tengo información. Lo que puedo ver en el diario es que se puso debajo del punto de control, que tampoco tiene un historial para poder determinar. Este punto de control no es tan fiable porque no hay historial. Sí, entonces te puedo decir aquí, ¿qué te puedo decir? Está debajo del punto de control. Y si está debajo del punto de control, esto puede seguir cayendo. No hay nada que le detenga aquí. Con un poquito más de historial podríamos revisar algo, pero no tiene nada. Eso es lo que puedo decirte, mi estimado amigo. El rebote al punto de control y para seguir cayendo. No hay más. Ok, vamos con IOTX. Dice acá, alguien dice, Arley Steven dice, la primera donación pedía Omisego, dice. Omisego. Parece que sí vimos Omisego. Sí vimos Omisego. No sé si era por el super chat pero vimos Omisego. Ya les voy a leer las que revisamos hoy. IOTX incomprable en la zona que está. Y te decía que esto no se puede ver, por ejemplo, con la estrategia. Tal vez en el... No, pues, a ver, déjame ver, estoy mal. En el gráfico diario es para arriba. Perdón, estaba equivocado de temporalidad. Entonces el gráfico diario es para arriba, pero no se compra. Y en el gráfico de 4 horas, la compra era... Bueno, aquí no te dio compra tampoco. La compra es cuando se dé todo el retroceso. Aquí esto no podemos verlo. Y si se va aquí to the moon, no. Yo le esperaría el retroceso porque no tengo ninguna confirmación. Y si de aquí se va para arriba, no hay confirmación. No puedo comprar ahí porque subió. Entonces nada que ver. Esperar el patrón. Eso en IOTX. Vamos con XMR. Ajá. Vamos a ver el diario cómo está. Ajá. Un rango infinito ahí.
Sí, es que es lo que hay. Fíjate ese ADX debajo del punto 23. Yo te decía aquí, como no subió, el próximo movimiento es para abajo, pero ni siquiera ha tenido fuerza para eso. No ha habido fuerza y ante la no fuerza, el rango es la opción. Entonces vamos a quitarle y vamos a dejarle en rango. Lo mismo. No tenemos nada aquí todavía para que nos dé un indicio. Cuando rompa, esté por la parte alta y aquí nos marque un patrón de entrada, vamos a ver la opción de que sea alcista. Pero antes de eso, te borro esto. Antes de eso no hay nada en Monero. Y este es el gráfico diario, fíjate. Entonces no. Si quieres hacerle trade ahí, de aquí a acá y de aquí a acá, y ya es un poco más complicado el gráfico, el trade en 4 horas ahí. Vamos con IDEX. Uy. IDEX para abajo. Se mantiene, se mantiene. Ah, bueno, aquí subió, hizo el rebote. Está feísimo ese gráfico. Está feo, ¿no? Si bien es cierto, ya hay algún tiempo que no ha caído, que se mantiene sobre esta zona. Algún tiempo que no ha caído. Y esperemos que no caiga. Entonces esa zona va a ser tu mejor zona de compra. En la parte baja. ¿Para qué? Para hacerle un trade hasta acá, hasta el punto de control. Porque va a estar así. La cosa es que rompa y apoye. Y ahí sería diferente. Pero ahí es lo único que te puedo ver. Eso para IDEX. Para el amigo. Perfecto, vamos a revisar las que vimos hoy. Fíjate que vimos, obvio, Bitcoin, el Total 2, vimos a Link, vimos Hard, Celo, LRC, BAT, BNB, Cake, INJ, Atom. Esta ni siquiera voy a nombrarle, que no. Vimos Saitama, pero no hay nada. AXS, XLM, GTC, AR, Maná, Litecoin, DOT, Flux, Bet, Matic, Solana, Rune, Luna, YFI2, OGN, EOS, Bitcoin Cash, Ripple, Doge, Sand, Block, Nino, Omisego, Naka, Silica, Phantom, ENS, IOTX, XMR e IDEX. Estas son las que hemos visto en este día viernes. Espero que me dejes tu poderosísimo like, que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, porque también vamos a hacer análisis en fin de semana, fíjate. Entonces vamos a estar conectados y dale a la campanita para que te avise cuando vamos a salir al aire. Así es que muchísimas gracias por acompañarme en este día viernes y nos veríamos este fin de semana. Un saludo, chao. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.